28 de noviembre del año 1994, el mundo se enteraba de la noticia del fallecimiento de Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, a la edad de 34 años. Esto es lo que sucedió. Jeffrey Lionel Dahmer nació un 21 de mayo de 1960 en el Hospital Evangélico Deaconess en West Allis, Wisconsin, Estados Unidos. Fue el primer hijo del matrimonio entre Joyce Annette, instructora de máquinas de teletipo, y Lionel Herbert Dahmer, por entonces estudiante de química de la Universidad de Marquette. La pareja tenía una relación volátil y discutían constantemente. La madre mostraba su carácter conflictivo también con vecinos y allegados. Se entiende que tuvo un embarazo con ciertas dificultades y consumió psicofármacos y otros medicamentos durante la gestación. Tenía parálisis en las extremidades y le inyectaban morfina y barbitúricos para relajarla. En 1962 la familia se mudó a Ames, en Iowa, para que Lionel pudiera enfocarse en su PhD en la Universidad de Iowa. Cuando era pequeño amaba los conejos de peluche y jugaba con bloques de madera. Su comportamiento como tal se ajustaba al de cualquier niño de su edad. Sufría muchas infecciones de garganta y oído. En una ocasión su padre rescató un ave y la alimentaron e hicieron crecer hasta liberarla. Este siempre trataba de despertar su interés por distintas cosas. Si bien algunas fuentes citan que fue privado de atención desde bebé, se cree que esto aconteció algo más tarde al fracturarse la relación entre sus padres. En 1964 fue diagnosticado con una doble hernia genital y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para corregir ese defecto. Pasó por mucho dolor antes y después de la operación. Su padre insistió en que su carácter, de forma alegre y enérgica, cambió luego de esta cirugía, comenzando a comportarse más retraído. Creía que la anestesia podría haber afectado la química de su cerebro. Durante este año su padre estaba retirando pequeños animales muertos debajo de la casa y durante la limpieza Jeffrey mostró un muy marcado interés por los restos y el ruido que hacían los huesos de estos animales. A partir de este periodo buscaba con regularidad animales debajo de la casa para recolectar sus huesos. En octubre de 1966 la familia se trasladó a Doylestown, en Ohio, por la licenciatura de su padre. Comenzó sus clases en la Hazel Hervey Elementary School en Barberton. En diciembre 18 su madre dio a luz a su segundo hijo y Jeffrey pudo elegir el nombre optando por David. En la escuela una de las maestras indicó que era tímido y se comportaba muy bien. También se sabe que tenía un pequeño grupo de amigos y mostraba señales de abandono por parte de sus padres, especialmente una clara falta de atención desde el nacimiento de su hermano. Su padre recordó en su libro que por entonces Jeffrey era extremadamente tímido y parecía asustado de otras personas y de la interacción con otros. La escalada de violencia entre la pareja llegó al punto en que comenzaron a dormir en habitaciones separadas. Su madre intentó quitarse la vida con meprobamato, un psicofármaco ansiolítico. Fue Jeffrey quien la encontró inconsciente al regresar de clases y alertó al 911. Se cree que por entonces transitaba de depresión posparto. Además, su segundo embarazo también había sido complicado. Jeffrey comenzaba a comportarse cada vez más ensimismado. En el año 1967 la familia se mudó a otro hogar. Dahmer mantenía una relación cercana, aunque no se puede confirmar que sí de amistad, con un niño de la clase llamado Lee. También demostraba aprecio por una de sus maestras a quien le llevó en una ocasión un frasco de renacuajos. Posteriormente la maestra regaló estos a Lee y Jeffrey decidió, ante lo que sintió como un desprecio, matarlos con aceite de motor. En 1968 la familia se mudó a una nueva casa en el 4480 de Bath Road en Bath, Ohio. Se habla de un evento de abuso a Jeffrey por parte de un vecino, una queja que habría reportado su padre, pero años más tarde ni él recordaría el evento ni su padre lo reconocería. Esta nueva casa misma tenía un área de bosque con un galpón o cobertizo en el patio trasero. Su padre le regaló un kit de química y él lo utilizó para experimentar con animales fallecidos. Pasaba horas en la cabaña coleccionando insectos grandes y animales pequeños en frascos. Comenzó también a empalar ranas y gatos. Una vez se encontraba pescando con otros niños del barrio y cortó el pez que atrapó en partes para, según él, ver cómo funcionaban internamente. En 1970, durante la cena, la familia estaba comiendo pollo y él preguntó a su padre qué pasaría si colocaba en lejía o lavandina los huesos. Ante lo que creyó que era una pregunta con interés científico, el padre más tarde le enseñaría cómo blanquear y preservar huesos, técnicas que él comenzó a emplear para conservar restos de animales y hacer crecer su colección. También aprendió a usar ácido para separar la carne de los huesos. Cada vez se aislaba más y declaró que creció sintiéndose
sintiéndose extremadamente inseguro de la estabilidad y solidez de su familia. Jeffrey durante este periodo pasaba horas en el área de su casa, yendo en bicicleta de lado a lado buscando animales muertos, incluso atropellados, que recogía para diseccionarlos y posteriormente les hacía una tumba improvisada con una cruz y sus cráneos sobre la misma. Un niño con el que jugaba a veces contó que era como un pequeño museo para él y que le dijo que estaba interesado en saber cómo encastraban las partes de los animales. Este año su madre fue hospitalizada por cuestiones psiquiátricas en 2 ocasiones. Durante sus años escolares fue tomado como un inadaptado que interrumpía situaciones sociales con palabras random, fingía ataques de epilepsia o imitaba a personas discapacitadas a modo de broma. En 1972 tuvo un primer empleo de medio tiempo en un vivero. Su jefe lo mencionó como un niño entusiasta. Su madre aumentó el consumo de ansiolíticos, laxantes y pastillas para dormir. Dejó de mantener contacto físico verbal con Jeffrey o su esposo y se dedicó a su hijo David. En 1973, Jeffrey comenzó a consumir alcohol. En 1974, Jeffrey inicia sus clases en la Revere High School, donde si bien no era muy popular, solía relacionarse con los demás y era percibido como algo raro y retraído. Siempre se relacionaba con los demás a través de bromas. Se aburría bastante en clases y este es el motivo por el cual se cree que tenía calificaciones medias y no por una falta de inteligencia. Poco a poco perdió interés por establecer cualquier contacto social, así como por hobbies tales como deportes o actividades recreativas. Tocó un tiempo el clarinete en la banda de la escuela, pero lo dejó. Ya consumía alcohol con frecuencia y llevaba petacas escondidas en su ropa a clases. Se reconoció como una persona homosexual asimismo este año, aunque no abiertamente, y tuvo una breve relación más bien platónica con otro chico. Recordó comenzar a tener fantasías relacionadas con cadáveres. También ya tenía una predisposición por dominar al otro y su interés por ese entonces se concentraba en los pectorales y torsos principalmente. En 1975 aún continuaba dando vueltas con su bicicleta con bolsas de residuos en busca de animales muertos los cuales recolectaba. Su padre lo interpretaba como un interés por la taxidermia. Una vez decapitó un perro y clavó su cuerpo en un árbol y empaló su cabeza. Invitó a uno de sus amigos a ver la escena diciéndole que así lo había encontrado de casualidad, pero este no le creyó. Posteriormente alegaría que se trataba de una broma. Comenzó a jugar tenis. En el año 1976 sus problemas de alcohol ya eran notables en la escuela y no se molestaba en esconderlos, consumiendo incluso en plenas clases. Hizo un intento por trabajar en el periódico escolar. En el año 1977 asistió al baile senior de su escuela con su compañera Bridget Hager. Ella declaró que fue incómodo todo el asunto y la ignoró toda la noche. Él solo lo hizo en sus propias palabras para hacerle un favor a ella. Ese mismo año la clase hizo un viaje a Washington DC y él habría hecho una llamada a la oficina del vicepresidente, pero se desconoce el motivo. Como broma habitual solía dibujar en el piso del salón de clases formas de cuerpos como escenas del crimen. Obtenía risas de sus compañeros, lo que al parecer lo alegraba. En el año 1978 se coló en la foto del cuadro de honor del anuario. La broma le salió mal porque lo identificaron y repudiaron. Según él, fue un intento fallido por conseguir algo que mostrarlo a su padre en busca de aceptación y valoración. Quería que éste se sintiera orgulloso. Por ese entonces ya era alcohólico y sus padres se divorciaron, teniendo una batalla legal por la custodia de David, siendo Jeff ya mayor de edad. El padre dejó el hogar familiar. Él se graduó y fue dejado solo en el hogar familiar. Su madre se llevó a David a visitar a la familia en donde ella había crecido, pero decidió no regresar. El 24 de julio de ese mismo año salió la sentencia de divorcio de sus padres y la custodia de David se le otorgó a la madre. El 18 de junio del año 1978 cometió su primer crimen. Su víctima fue Steven Hicks, de solo 19 años y recién graduado de la Coventry High School. Steven era una persona sensible, amable y muy social, según lo describieron sus padres Martha y Richard Hicks. Este acto no fue planeado. The first killing was not planned. I was coming back from the shopping mall back in '78. I had fantasies about picking up a hitchhiker and taking him back to the house and having complete control and dominance over him. Steven estaba haciendo dedo en la ruta para asistir a un festival de rock a unos 40 kilómetros del lugar cuando Dahmer se detuvo. Lo invitó a su casa con el pretexto de tomar unas cervezas.
Al querer irse Steven, Dahmer lo golpeó con una barra metálica y posteriormente lo estranguló. Lo diseccionó con un cuchillo de cocina y separó sus restos en bolsas de residuos los días siguientes. Posteriormente dispersó los restos a lo largo del jardín trasero de su casa. La familia del chico contrató un detective privado ante su sorpresiva desaparición y hasta ofreció una recompensa de $3.000 sin éxito. En su honor, sus padres crearon la beca Stephen Hicks. El caso se resolvería 13 años después con el arresto y confesión de Jeffrey Dahmer. Sus restos nunca fueron recuperados. Lionel Dahmer posteriormente regresó al hogar familiar y ganó la custodia de David. En otoño, Jeffrey ingresó a la Universidad Estatal de Ohio, pero abandonó por problemas de alcoholismo y asistencia a clases. Además, se lo había vinculado con el robo de un reloj, aparte del rendimiento académico bajo. El 28 de diciembre, antes de finalizar el año, se enlistó en la Armada. El 12 de enero del año 1979, Dahmer se reportó para comenzar su servicio. Su intención inicial era la de ser policía militar, pero falló en el entrenamiento y fue derivado a otra unidad para recibir formación en aptitudes médicas. Fue asignado al fuerte Sam Houston en San Antonio, Texas, como especialista médico. El 13 de julio de ese mismo año fue enviado a Baden-Powell en Alemania Occidental para servir como médico de combate. Solía embriagarse constantemente mientras escuchaba a Black Sabbath. Era conocido por su carácter complejo y violento en algunas ocasiones. El 26 de marzo de 1981 fue expulsado de la Armada por su consumo de alcohol y drogas. Con el boleto abierto que le brindaron, decidió mudarse a Miami Beach, donde consiguió empleo en un sitio llamado Sunshine Subs. Dormía en la playa. El 7 de octubre fue arrestado por alteración del orden público estando ebrio. Se le impuso una multa leve. Al año siguiente, en 1982, se mudó a West Allis en Wisconsin para vivir con su abuela paterna. Ese mismo enero compró un arma Magnum 357 para, según él, practicar tiro, pero su padre decidió quitársela. El mes de agosto fue arrestado en el estado de Wisconsin por desorden público mientras estaba drogado. Le impusieron una multa de $50. En 1983 obtuvo un empleo en el centro de plasma de Wisconsin. En una ocasión decidió robar una bolsa de sangre y la bebió en su casa. No volvió a repetir este evento. Posteriormente consiguió empleo en la fábrica de chocolates Ambrosia con un salario de $9 por hora y comenzó a asistir a la iglesia a instancias de su abuela. Pero le costaba controlar sus impulsos, por lo que se escondió en una ocasión en una tienda departamental y robó un maniquí masculino al verse atraído por este. Su abuela encontró el maniquí en el armario y lo desechó, lo que enojó bastante a Jeffrey. El 9 de junio del año 1986, Dahmer fue arrestado luego de realizarse tocamientos a sí mismo frente a un niño de 12 años en el área de bancos de Kinnickinnick River. El 7 de agosto fue arrestado nuevamente por alteración del orden público al bajarse los pantalones en un sitio lleno de gente. El 8 de septiembre fue arrestado por exponerse deliberadamente frente a un grupo de niños en Milwaukee. La sentencia por este hecho fue de 1 año de probation. En el año 1986 ya frecuentaba clubes nocturnos y saunas. En 1987 es echado del Club Bath por la acusación de drogar a sus compañeros y dejarlos inconscientes en las habitaciones privadas. El 15 de septiembre del año 1987, Dahmer conoció a Steven Tuomi, de 25 años, en el bar gay Club 219. Steven, oriundo de Michigan, era un joven con inclinaciones artísticas, muy amable, creativo y tenía varios amigos. Era empleado en un restaurante de comidas rápidas y tenía fuertes valores relacionados con el trabajo y el esfuerzo. Lo invitó a pasar la noche en un cuarto del Hotel Ambassador. Aquí bebieron juntos, colocó sedantes en la bebida de Steven e indicó que se despertó hora después sin recordar nada, con Tuomi golpeado y con sangre en la boca. No respondía. Buscó una valija donde metió el cuerpo y lo llevó al sótano de la casa de la abuela. Aquí mantuvo relaciones íntimas con él mismo, se autocomplació y cortó trozos de su carne. Procedió a desmembrar los restos y ponerlos en bolsas plásticas y tirarlos. Rompió los huesos con un martillo. Los mismos nunca fueron encontrados. Conservó su cráneo, pero lo desechó posteriormente. En diciembre, y ante su ausencia prolongada, se presentó la denuncia por desaparición de Tuomi. Pero según declaraciones de su padre, la policía le dijo que no podían hacer mucho por falta de pruebas. En enero de 1988, Dahmer vuelve a hacerlo. Su víctima en este caso fue James Doxator, de tan solo 14 años de edad. Descrito como un chico muy alto,
Alegre, extrovertido y con inclinaciones a hacer nuevas amistades, se cree que había escapado de su hogar no mucho tiempo antes. Su familia era oriunda de Florida y tenía 3 hermanos menores. Le gustaba mucho jugar al billar y andar en bicicleta. El chico se encontraba fuera del Club 219, lo invitó a la casa de su abuela a tomarse unas fotos a cambio de dinero, ver alguna película y beber algo. Ambos fueron al lugar donde mantuvieron un encuentro íntimo. Dahmer colocó pastillas para dormir en la bebida de él. Cuando se desmayó, lo estranguló. Posteriormente, utilizó el mismo procedimiento de desecho que con su víctima anterior. Se habla, en este caso, de utilización de ácido como uno de los medios empleados. Alrededor de esta fecha terminó la probation que Dahmer tenía. El 24 de marzo, nuevamente fuera del Club 219, Dahmer conoce a Richard Guerrero, de 25 años de edad, lo invitó a la casa de su abuela donde mantuvieron un encuentro íntimo. Repitió el mismo modus operandi: poner pastillas de dormir en el trago, provocar así el desmayo y estrangular. Pero decide mantener relaciones con el cuerpo para luego desmembrarlo y tirarlo. Sus restos nunca fueron encontrados. Fue buscado intensamente por su familia, al punto de que contrataron un detective privado que los estafó. Su hermana Janie declaró por entonces a la prensa local respecto de su desaparición: si él quisiera que fuera así, al menos hubiera llamado a mi mamá y le hubiera dicho que todo estaba bien, en lugar de dejarnos en la oscuridad así, con mi madre rezando a Dios todos los días para que el buen señor enviara a su hijo a casa. En el mes de abril, Richard Flowers reportó a Dahmer en la policía local. Informó una historia similar a los casos anteriores. Dahmer lo invitó a la casa de su abuela luego de ayudarlo con un imprevisto mecánico con su auto. Lo drogó luego de que tomase un café que éste le ofreció. Flowers, oriundo de Lake, Illinois, se encontraba solamente de paso en la ciudad para comprar un colchón de agua para sus amigos. Despertó sin su billetera y joyería, profundamente golpeado y sin recordar nada. Su denuncia no fue debidamente investigada por la policía local. Por otra parte, siendo insostenible la situación intrafamiliar por su comportamiento errático, Dahmer debe mudarse solo a otro sitio. Encontró su primer departamento con la ayuda de su padre y su madrastra. El 25 de septiembre de 1988, Jeffrey se muda a un apartamento en el 808 Norte, calle 24, en Milwaukee. El 26 de septiembre, día siguiente, apenas instalado en el sitio, se acercó a un chico lagosiano de tan solo 13 años, cuyo nombre se mantuvo en anonimato en ese entonces por su edad, y le ofreció $50 por ir con él a su nuevo hogar y posar para algunas fotos. Una vez allí, lo convenció de sacarse la ropa parcialmente, tomó 2 fotos, besó su estómago y tocó su zona genital. Le dio de beber licor de crema irlandesa con pastillas de Alcion trituradas en la bebida, pero el chico logró escapar y regresó a su hogar. Al llegar al mismo en estado de intoxicación, su familia lo llevó inmediatamente al hospital. El día 27, la policía arrestó a Dahmer en su lugar de trabajo, la fábrica de chocolate Ambrosia, y realizaron un allanamiento en su departamento. Los cargos: explotación de un menor y asalto en segundo grado. El 30 de septiembre se declara no culpable y es liberado con el pago de una fianza de $2.500, la cual paga a su abuela. Se pone fecha de juicio para mayo de 1989. El día 30 de enero, en una audiencia previa a dicho juicio, cambia su declaración a culpable de los eventos con el menor. Entre el 25 y 29 de marzo, Dahmer conoce a Anthony Sears, un hombre afrodescendiente de 24 años, de quien se conoció que era extremadamente generoso, alegre, amable y muy positivo. Esto sucedió en un popular bar gay. Era conocido por muchas amistades y tenía aspiraciones de triunfar en el modelaje. Se le consideraba muy atractivo. Trabajaba a tiempo completo en un restaurante llamado Baker Square, en el cual había recibido un ascenso como administrador y esperaba celebrarlo en Pascuas con su familia. Tenía una novia con la que planeaba casarse y estaba reuniendo dinero para ello y poder mudarse de Milwaukee y perseguir su carrera añorada. Su madre Marilyn dijo: "Nunca apareció, así que pensé que solo salió a celebrar con sus amigos. Unos días después llamé y solo me atendió su contestador automático". Según Dahmer, fueron juntos a la casa de la abuela, mantuvieron relaciones íntimas orales y, como los anteriores, fue drogado con píldoras en su bebida.
Lo estranguló una vez desmayado, mantuvo relaciones con el cuerpo y luego lo desmembró. También conservó sus genitales y habrían sido los restos de Anthony los que Dahmer guardaba celosamente en el casillero propio que tenía en su trabajo, según él, para no sentirse solo ante la falta de compañerismo que sentía por parte de sus colegas. El 23 de mayo se realizó el juicio por el abuso del niño lagosiano y fue hallado culpable de asalto en segundo grado. Al día siguiente es sentenciado a 8 años de prisión y se le prohibió cualquier contacto con menores. Al parecer, durante su estadía en prisión había confesado a otros internos que odiaba a la gente de color y podría matar a 1000 de ellos, pero esto no pudo ser confirmado, aunque pareciera una tendencia, ya que sus víctimas, salvo las 2 primeras, eran todas afrodescendientes o de ascendencia extranjera. En el mes de noviembre, por buena conducta, se le otorgó un pase de 12 horas para pasar el Día de Acción de Gracias con su familia, pero por el contrario fue a un bar y bebió sin parar. Se despertó atado y con un hombre abusando de él con un elemento. Este lo liberó y regresó a la prisión horas más tarde. El 10 de diciembre, Dahmer escribió una carta al juez a cargo de su caso, reconociendo sus errores y pidiendo clemencia. Acabó cumpliendo solo 10 meses del total de la condena inicial. En mayo de 1990, Dahmer se muda al 924 de la calle 25, los llamados edificios Oxford. Conoció a Raymond Smith, también llamado por sus amigos en el ambiente como Ricky Biggs, de 33 años, visto por última vez con vida el 29 de dicho mes en el Club 219. Él era un trabajador sexual y no se conocieron mayores detalles de su vida, aunque se supo que tenía una hija de por entonces 10 años de edad y vivía con su media hermana. Su desaparición resultó inusual porque no era propia de su comportamiento habitual. Dahmer le ofreció dinero para pasar desnudo por unas fotos, lo drogó, estranguló y abusó de su cuerpo. Conservó su cráneo. En junio conoció a Edward Smith, de 27 o 28 años de edad, en el bar Phoenix. Se conocían de antes en el ambiente de bares gay. Volvieron juntos al departamento de Dahmer con la promesa de dinero por unas fotos. Mantuvieron intimidad, fue drogado y le quitó la vida. Según su hermana Josephine Helen, Ed se crió en un hogar cristiano donde aprendió a ser un ser humano amoroso, confiado y respetuoso. Dahmer habría llamado anónimamente a la familia para informarles que estaba muerto y dejaran de buscarlo. El 2 o 3 de septiembre, Dahmer capta a Ernst Miller, un joven de 24 años. Fue visto con vida por última vez el día 2. Era un chico con aspiraciones a convertirse en bailarín profesional y estaba por ingresar a cursar su carrera en la Universidad de Chicago. De joven cantaba en el coro de la iglesia. El encuentro se produjo frente a una tienda de libros y le habría ofrecido dinero para acompañarlo a su departamento. Mantuvieron intimidad, lo drogó, en este caso puntual cortó su garganta y conservó el esqueleto completo. Comió sus bíceps días después. El 24 de septiembre toma la vida de David Thomas, de 23 o 24 años de edad. Este tenía una expareja que lo describió como estafador. También tenía, producto de esa relación, una hija de 2 años de edad llamada Courtney Vinland. Dahmer lo conoció en la calle y le ofreció dinero por acompañarlo. En este caso puntual, Dahmer registró a través de fotos todo el proceso. El 7 de marzo de 1991, Curtis Strauter, también conocido como Dimitra, se conoció con Dahmer. Curtis había abandonado la escuela secundaria. Trabajaba como asistente de enfermería, empleo que había perdido por motivos que no se conocen poco antes de su desaparición. Quería retomar sus estudios y aspiraba a convertirse en modelo. Vivía con su abuela y su madre. Según Dahmer, mantuvieron intimidad de tipo oral. Curtis tenía solo 18 años y le quitó la vida y fue desmembrado. De él conservó su cráneo. El 7 de abril se produce un evento idéntico al anterior mencionado, pero esta vez con la víctima Errol Lindsay. Él era el menor de 6 hermanos. Su madre lo describió como un chico que guardaba cierto recelo por los extraños, con lo cual no se explicaba cómo pudo irse con Dahmer. Solo iba a trabajar y regresaba a su casa. Era rutinario. Ni siquiera salía con sus amigos sin antes llamar a su madre para avisarle. Dahmer dijo que lo conoció en la calle y le ofreció dinero por acompañarlo. También conservó su cráneo. El 17 de mayo ofrece dinero a Conerak Sintansonfone, de 14 años y casualmente hermano del niño lagosiano que había sido víctima de abuso por parte de Dahmer un tiempo antes. Conerak era uno de los 9 hijos del matrimonio de sus padres. Le gustaba jugar al fútbol y lo hacía con regularidad en el parque Mitchell. Era estudiante de la Pulaski High School. Dahmer drogó al niño y lo abusó. Este logró escapar del departamento en un estado casi inconsciente y con un sangrado posterior evidente. Es asistido por 2 chicas afrodescendientes que alertan a la policía
policía y tratan de hablar con él, pero no responde. Llegan al sitio los oficiales John Balthazar y Joseph Gabrish. Dahmer vuelve a su hogar y se encuentra con la escena. Muy calmo, indica que el joven es mayor de edad y es su novio. La policía lo escolta hasta el departamento de Dahmer. No realizan ni siquiera un informe sobre los hechos. Cuando los oficiales se retiran, Dahmer quita la vida al niño y conserva su cráneo. Se cree que con él practicó su primer intento de lobotomía, perforando el cráneo y aplicando ácido muriático con una jeringa. El chico no habría sobrevivido a la segunda dosis del producto. El 24 de mayo ofrece dinero a Tony Hughes, un hombre afrodescendiente y sordomudo, para acompañarlo a su departamento y tomarle fotos. Al parecer se conocían desde hacía 2 años aproximadamente. Hughes vivía en Madison y estaba en la ciudad visitando familia y amigos. Dahmer dijo que lo invitó a su departamento, bebieron, en este caso no mantuvieron contacto íntimo, conservó su cráneo. Su desaparición fue ampliamente denunciada por su familia y hasta apareció en el periódico local. En junio, Dahmer conoció a Matt Turner, de 20 años de edad, en la marcha del orgullo gay, más precisamente en la estación de autobuses de Chicago. Era oriundo de Michigan, pero vivía en Chicago y perseguía una carrera en el modelaje. Había huido de su casa un año antes de su desaparición y había terminado en un centro de rehabilitación. Dahmer le quitó la vida el día 30 de junio con una correa. Conservó su cráneo en el freezer. El 5 de julio conoce a Jeremiah Weinberger, de 23 años, en un club nocturno en Chicago. Era oriundo de Puerto Rico, vivía en Chicago y trabajaba en atención al cliente en una tienda de videos local. Fue descrito por su compañero de cuarto, Tim Gideon, como una persona extremadamente ordenada y meticulosa que siempre vestía bien y era muy prolijo en todo lo que hacía. El chico siguió a Dahmer desde Chicago a Milwaukee y pasó la noche en el departamento de este. Se trasladaron en autobús. Cuando decidió irse al día siguiente, Dahmer se enojó y le quitó la vida. Conservó su cabeza en el freezer, registró el proceso en fotos. Ante la cantidad de víctimas, Dahmer durante este mes adquirió un barril de 215 litros de ácido clorhídrico para ampliar sus métodos para deshacerse de las víctimas. El 15 de junio despiden a Dahmer de la fábrica de chocolate Ambrosia por baja performance. Ese mismo día, una nueva víctima se agrega a la lista, Oliver Lacey, de 23 años de edad. Padre de un niño llamado Emmanuel, de solo 2 años de edad, era el menor de 3 hijos, comprometido para casarse con su novia. Era oriundo de Illinois y se destacó en correr en pista en la River Forest High School. Según Dahmer, mantuvieron intimidad. Fue drogado, su cuerpo abusado y desmembrado. Su corazón fue guardado para consumirlo posteriormente. Guardó también su cabeza en el freezer. El 16 de julio es visto con vida por última vez Joseph Breithoff, de 25 años, quien se dirigía a una entrevista laboral. Él se había mudado recientemente al área y vivía en un departamento rentado por su hermano. Estaba buscando empleo activamente. Tenía esposa, 3 hijos de entre 2 y 7 años en Minnesota. Amaba los deportes, especialmente la pesca. De acuerdo a lo confesado por Dahmer, se conocieron en una parada de autobús donde este le ofreció dinero por posar para algunas fotos. Mantuvieron relaciones, lo drogó y lo estranguló con la correa. Conservó la cabeza, puso el resto del cuerpo en ácido. El 22 de julio ocurre un ataque hacia un hombre llamado Tracy Edwards, que va al departamento de Dahmer para tomar unos tragos y pasar el rato. Dahmer lo esposa y Edwards logra escapar luego de golpearlo. Corre pidiendo ayuda y es interceptado por una patrulla policial que no reconocen las esposas como las reglamentarias, con lo cual se dirigen al domicilio de Dahmer para reclamar la llave. En principio era solo eso, pero por el estado del departamento no tardan en ver todas las señales de alerta con el fuerte olor y el desorden. Aquí se encuentran con los restos de las otras víctimas. Dahmer es por fin arrestado. El olor en el departamento es tan fuerte que deben usar trajes especiales para el allanamiento. Esto recibe amplia cobertura de los medios y el proceso es televisado. Los vecinos habían presentado múltiples denuncias previas ignoradas sistemáticamente por las autoridades locales. Incluso habían llegado a enfrentar a Dahmer por el fuerte olor que emanaba de su unidad y él daba excusas vagas como que se había roto el freezer con carne, entre otras, y nunca resolvía la situación. Como era callado y pagaba su alquiler siempre a tiempo, el administrador del edificio
edificio tampoco hacía caso del tema hasta que tuvo que darle un preaviso de desalojo con un mes de anticipación al ser ya insostenible la cuestión. El 25 de julio a Dahmer se le imponen 4 cargos por homicidio como resultado del allanamiento en su departamento. Se le fija una fianza de $1 millón. Dahmer confiesa y describe todos sus crímenes. Aclara que debía beber profusamente para poder cometerlos y que jamás quería hacerlos sufrir, por eso los drogaba. Es posible que la información que brindó no haya sido 100% correcta, ya que con su última víctima que logró escapar no hubo ofrecimiento de dinero por fotos. Iban a beber algunas cervezas y volver a salir. El 14 de enero de 1992, Dahmer se declara culpable pero insano de 15 de los 17 crímenes cometidos, ya que para Stephen Hicks y Stephen Tuomi no pudo ser acusado por falta de pruebas. El 15 de febrero, un jurado de 12 personas y por una mayoría de 10 contra 2 determina que Dahmer no era una persona insana al momento de cometer los crímenes. Un experto de la defensa testificó que Dahmer reservaba partes de los cuerpos en el freezer y los comía periódicamente. Otro especialista aseveró que esto era falso y solo se había planteado para reafirmar su situación de persona insana. El 17 de febrero es condenado por 15 de los 17 crímenes a 15 cadenas perpetuas consecutivas, es decir, más de 900 años en prisión. Dahmer lee en una declaración escrita disculpándose por sus actos. Your Honor, it is over now. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. The doctors have told me about my sickness, and now I have some peace. I know how much harm I have caused. I tried to do the best I could after the arrest to make amends, but no matter what I did, I could not undo the terrible harm I have caused. Los primeros tiempos de su estadía en prisión, Dahmer se encontraba en aislamiento. Comenzó a recibir mucha correspondencia de fans que le enviaban dinero y mensajes de apoyo. Su figura se transformó, lamentablemente, en un fenómeno cultural por aquel entonces. Meses después pidió ser integrado con el resto de los convictos a pesar de las recomendaciones de su equipo legal de no hacerlo. En julio de 1994 fue atacado por otro interno que intentó cortar su garganta con una hoja de afeitar, pero se pudo recuperar. El 28 de noviembre del año 1994 fue asesinado por otro convicto, Christopher Scarver, de 25 años de edad, quien era un hombre afrodescendiente condenado a prisión de por vida por asesinar a un compañero de trabajo. Dahmer y otros 2 convictos habían sido asignados para limpiar los baños y gimnasio de la institución. Los guardias los dejaron solos haciendo sus tareas por un periodo de 20 minutos a partir de las 7:50 am. Cuando descubrieron a Jeffrey, se encontraba en el suelo, inconsciente y con su rostro golpeado y ensangrentado. Falleció camino al hospital. Tenía múltiples fracturas de cráneo y un traumatismo cerebral. Los informes determinaron que fue golpeado con una barra de acero tomada del área de pesas. El ataque también se extendió al otro recluso asignado, de nombre Jesse Anderson, de 37 años, también declarado fallecido en el hospital, pero que sobrevivió en estado crítico hasta el 30 de noviembre. Este cumplía una condena de cadena perpetua por quitar la vida a su esposa. Por el crimen, había intentado culpar a 2 personas afrodescendientes que jamás existieron. El asesino de ambos se encontraba en vigilancia psiquiátrica y se les suministraban antipsicóticos. Se cree que quiso vengar a todas las personas afrodescendientes víctimas de Dahmer y de las acusaciones del otro. Se dijo también que Scarver creía ser un emisario de Cristo con un trastorno bipolar y de esquizofrenia y había recibido, según él, un llamado para impartir justicia. Fue declarado culpable por ambos crímenes. Aunque se hizo justicia por sus víctimas, el trauma y profundo dolor que causó a sus familias y el impacto a nivel social siguen presentes hasta hoy. No olvidemos nunca que esas personas eran hijos de alguien, hermanos, padres, amigos, personas amadas.